dado lenta mi internet. Yo tengo WOM acá en Santiago, po. Tengo WOM. Allá en la semana pasada anduve en Osorno. Y en Osorno, donde me quedé, había creo que BTR. Entonces, allá BTR, bueno, cuando yo vivía en Osorno, era súper estable, no se me caía nunca. Si se me caía internet era porque yo estaba bajando algo. Ya, normalmente era por eso. Era algo así como, no sé, po, en ese tiempo uno se bajaba el ISO de un juego, por ejemplo, completo, 4 gigas, se demoraba un día y medio en bajarse. Lo bajaba por torrent, ya, y en esas bajadas, usando el torrent, se me caía. ¿Ya? Estoy hablando hace como 15 años atrás, 10 años atrás. Y ahora BTR ya funciona impeque, es súper estable. Yo tuve BTR acá en Santiago durante la pandemia y fue un show, po. Fue todo un show porque ellos tenían líneas muy antiguas que las heredaron de GTD Manquehue, creo que era. Se las robaron y todavía se las roban. Así que al final nos cambiamos y nos cambiamos a WOM, porque es de fibra. Y sí, se nota la velocidad entre la fibra de WOM y BTR. Pero eso, vuelvo a insistir, es acá en Santiago. No lo tomen como un consejo así como general para todo el país, porque no se da. Po. Es como que es muy localizado ese tipo de temas. Ya, vamos a ver entonces. Busqué otro PPT. Tenía otro PPT que es como un híbrido. ¿Ya? Lo encontré más explicativo que el de la semana pasada. El de la semana pasada es mi PPT nuevo. ¿Ya? Y pucha, no quiere decir que esté malo, al contrario, está bueno. ¿Ya? Lo que pasa es que quizás me salté algunas cosas. ¿Ya? Entonces, ahora que vamos a empezar a hacer como el repaso, voy a volver o vamos a ver de nuevo parte de lo que vimos un poquito la semana pasada. ¿Ya? ¿Qué habíamos visto anteriormente? Las últimas, o el último mes prácticamente, estuvimos hablando de todo eso que estaba ahí. ¿Ya? Vimos la célula, entramos viendo células, vimos que existen dos tipos celulares, las células procariontes, los eucariontes. Los procariontes son las bacterias, ¿ya? Y tienen ciertas estructuras propias que las definen como tal. Y ahí aparecía la cápsula, por ejemplo, el nucleoide, ¿ya? Los pilis, que son estos pelitos que tiene la bacteria ahí, ¿ya? Esos son los pilis, y que son propios de las bacterias. Si ustedes se dan cuenta acá, la célula eucarionte no los tiene. ¿Ya? Ahora, en tamaño, esta célula procarionte, esta bacteria que se ve acá, que yo estoy aquí dándole vueltas con el mouse, sería como del porte de la mitocondria, que lo estoy señalizando ahí con el mouse también. De ese porte sería la bacteria. Entonces, la bacteria es muy chiquitita en comparación a una célula eucarionte que es muy grande. ¿Ya? Y la presencia de ribosomas, porque también es una estructura propia, o sea, una estructura que poseen los procariontes, pero que no es propia como tal de ellas, porque el ribosoma también se nos repite en la célula eucarionte como sale aquí. ¿Ya? Vimos las características propias de las células animales, ¿ya? Las características propias de las células vegetales, y también vimos los organelos que se comparten entre células animales y vegetales. ¿Ya? Aquí el único que me faltaría sería el núcleo, que esto también creo que lo vimos la semana pasada, así como en el resumen. ¿Ya? Ahí teníamos las dos células, y las dos células tienen en su composición, en su membrana plasmática, perdón, más o menos las mismas estructuras. Ya recuerden que la membrana es como obligatoria para todo ser vivo. Es una obligación si quiero definirme como ser vivo. Por lo tanto, la composición también es muy, muy similar. ¿De qué está compuesta esencialmente la membrana plasmática? Lo vimos la semana pasada. De esto mismo. Si se dan cuenta, el PPT no es el mismo. ¿Ya? Pero dice prácticamente en esencia, ¿ya? Lo importante es lo que viene detrás, por así decirlo, es la esencia de la explicación, es la misma. ¿Ya? Entonces, recuerden que tenemos las proteínas de membrana o transmembranas, que son unas proteínas muy grandes y que permiten el paso de moléculas. ¿Ya? Aquí podemos ver que acá atrás hay una proteína con forma de un huevo, ¿ya? Y que claramente esta proteína está cerrada, ¿ya? Y solamente permite el paso de las moléculas cuando la molécula es reconocida por dicha proteína. ¿Ya? Hay otras proteínas que, a diferencia de este que parece un huevito que está acá atrás, esta es como un tubo. ¿Ya? Y estos son los famosísimos canales proteicos que siempre están abiertos y permiten el paso de las moléculas siempre. ¿Ya? Entonces, la idea aquí es que la membrana plasmática separe ambos medios, el medio externo, ya lo que está fuera de la célula, y el medio interno, que es lo que está adentro. ¿Ya? Y los medios no son iguales, siempre hay un desequilibrio, siempre hay una desigualdad. La célula busca equilibrarla, ¿ya? Equilibrar los medios. Y si es que llegara a conseguirlo, como que no se siente bien en ese estado utópico y va a volver a buscar el desequilibrio. ¿Ya? Entonces, la idea es que siempre... ya, dale, sin ningún problema, Catalina. Bueno, en todo caso, después de que vea el video, me escribes por WhatsApp nomás, pues si es que necesitas algo. ¿Ya?
Sí, dale, ningún inconveniente. Me escriben nomás si ante cualquier duda, ¿ya? Y ¿en qué estaba yo? Ah, los canales iónicos y las proteínas. Entonces la célula lo que va a buscar siempre es buscar el estado de equilibrio y si llegara a conseguirlo, como no puede realizar los movimientos y los transportes, porque estos se basan en el desequilibrio, va a buscar desequilibrarse entonces. ¿Ya? Entonces, como que siempre está en un estado eterno de desequilibrio la célula. Desequilibrio entre el medio externo y el medio interno. Siempre está movilizando agua o iones de un sector a otro. ¿Ya? En realidad el estado de equilibrio, como decía, es un estado utópico, es muy raro que lo alcance, ¿ya? Y cuando lo alcanza, como digo, normalmente se vuelve a desequilibrar, ¿ya? Componentes principales, vamos a destacar aquí los componentes principales, no olvidar, ¿ya? Estos son súper importantes, los fosfolípidos, las proteínas integrales, las proteínas periféricas, que estas se pueden encontrar a ambos lados de la membrana. Aquí hay una proteína periférica, por ejemplo, y aquí hay una proteína periférica. Puede estar hacia el medio externo, hacia afuera de la célula, como puede estar hacia adentro de la célula la proteína periférica. Las proteínas integrales o transmembrana, integrales porque están íntegramente, o sea, integralmente atraviesan la bicapa fosfolipídica, se encuentran a ambos lados, ¿ya? Y por eso es que son como una puerta, permiten el paso de sustancias químicas, ¿ya? El colesterol, y ojo con el colesterol, que creo que habíamos dicho o dado un dato la semana pasada, el colesterol es exclusivo de la célula animal. No olvidar, por favor. ¿Ya? El colesterol es exclusivo, no lo encuentro en células vegetales, ¿ya? Y el colesterol, si está presente en una membrana plasmática, es solo para entregar rigidez y firmeza, solamente. Los fosfolípidos son la base estructural, ¿ya? Son como el ladrillo en resumidas cuentas, ¿ya? O sea, yo digo, esta pared es de ladrillo, pero no tiene puro ladrillo. El ladrillo se caería si fuera puro ladrillo. Tiene cemento, puede que tenga estuco, tenga pintura, etcétera. Puede que tenga un hormigón armado también. Pero uno dice que es de ladrillo porque es lo que principalmente ve, es el ladrillo. En este caso, los fosfolípidos, uno dice la bicapa es fosfolipídica, porque principalmente se va a ver los fosfolípidos porque son los que se encuentran en mayor cantidad, ¿ya? La proporción de fosfolípidos fácilmente es de un 85%, 90%. O sea, es prácticamente el gran componente de la membrana plasmática. Las proteínas son el 14%. ¿Ya? Entonces, fosfolípidos y proteínas son el principal componente de la membrana. Y ese 1%, así como muy residual, perdón, el colesterol en el caso de las células animales, ya que ahí está. Y ojo aquí, los oligosacáridos. Carbohidratos que siempre se encuentran en la capa externa de la membrana. Por lo tanto, yo puedo presumir que este es el medio externo y este de acá adentro, esto que está acá abajo, es el medio interno. ¿Por qué? Porque todos los carbohidratos, mira ahí, todas estas cositas de color verde, este que está aquí, este que está acá, este que está aquí también, y todos los que están estos como pelitos, son carbohidratos, son oligosacáridos, se mezclan con proteínas, se mezclan con lípidos. Entonces forman las gluco o glicoproteínas o pueden formar un gluco o glicolípido. Ya se mezclan y actúan igual que los pelitos de la mano. Entonces, si yo paso algo muy cerca de mi mano, tocando solamente los pelitos, sin tocar la piel, yo lo siento igual. Ya, aquí pasa lo mismo. Si una molécula toca las partículas de los carbohidratos que se encuentran hacia afuera, la célula podría reconocer la partícula sin necesidad de tomar contacto con la membrana plasmática directamente. ¿Ya? Igual que una vellosidad. ¿Ya? Entonces los carbohidratos existen siempre hacia el medio externo y por eso no existen hacia adentro, porque hacia adentro no necesito reconocer nada, porque ya reconozco todo lo que se encuentra en el citoplasma, en el medio interno. Eso también aquí colocarlo entre paréntesis, porque el citoplasma es el medio interno. Citoplasma. Siempre digo, tengo que conectar la tableta. Oh, se me fue. Citoplasma, dice. La tableta gráfica para poder escribir. Se me pasa. Ya. Y eso, un modelo relativamente nuevo, desde 1972. Me dicen, no, hace muchos años, no hay tanto tiempo atrás. Van a ser 50 años, 51. ¿Ya? Y lógicamente esto fue gracias a los avances de la
fotografía electrónica. Ya empezaron a desarrollarse los primeros microscopios electrónicos, ¿ya? Entonces, de esa manera se pudo más o menos mapear o ver la constitución bioquímica con fotos, ¿ya? De cómo estaban formadas estas estructuras celulares, ¿ya? Como que se empezaron a ver las primeras moléculas. Eso, ¿ya? Eso lo vimos la semana pasada, ¿ya? Así rapidito, ¿ya? Bueno, esa es la figura que creo que usamos la semana pasada. Creo, no me acuerdo bien. Ahí están las proteínas, los fosfolípidos, las proteínas periféricas. Esta imagen es un poquito más clara, así como en 3D. Ahí se puede ver que la proteína periférica no atraviesa por completo la bicapa fosfolipídica, y las integrales que pueden estar cerradas, como esta proteína morada, o siempre abiertas con forma de tubo, ¿ya? Como esta que se ve ahí atrás, que es la misma que está aquí adelante, ¿ya? Entonces las partículas que no pueden entrar por la bicapa fosfolipídica rebotan, hasta que pillan una de estas proteínas abiertas y pasan o salen, dependiendo ahí de la partícula, ¿ya? Eso, pues bueno, y si hay colesterol es animal, esta es una membrana animal, ¿ya? Y recuerden que si vemos carbohidratos hacia un sector, ese es el medio externo, por lo tanto esto que está acá arriba sería el medio externo, y lo que está acá abajo sería el citoplasma o medio interno, ¿ya? Ahí está el glucocálix. Creo que esto todo lo habíamos visto. Aquí está la gradiente. Aquí quedamos, si no me equivoco, la semana pasada. Existían o vimos esencialmente dos tipos de transporte. El transporte pasivo y el transporte activo. Ya que lo vamos a ver al tiro, pero vamos a reforzar una pequeña idea que es de súper importante, o sea, es muy importante de aquí para adelante. ¿Ya? Porque tenemos que entender esto para ponernos en el peor plano. ¿Cuál es el peor plano? El legendario ejercicio de los vasos, ¿ya? Que eran los ejercicios más difíciles que normalmente entraban. Y esta materia yo siempre voy con mucha cautela porque esta materia, las veces que yo me equivoco en el módulo común es por culpa de esta materia. Y es por dos cosas. Normalmente porque leo apurado, siempre leo apurado, ¿ya? Y la segunda es porque aparte de leer apurado, al leer apurado no comprendo bien lo que estoy leyendo. Entonces empiezo a leer y me empiezo a hacer ideas de lo que se va a tratar el ejercicio, y eso me sesga al tiro. Claro, si la achunto, el ejercicio lo saco en un rato. Y normalmente es así. Pero cuando no me pasa, o sea, cuando no consigo pegarle el palo al clavo, me equivoco. Ya, al final es eso. Entonces hay que tener siempre con calma el ejercicio de membrana. Bueno, ya con los años, ya después llegaba el ejercicio de membrana, lo leía rápido y después, este es de membrana, decía. Ya, perfecto. Me sentaba con calma y le trataba de buscar la quinta pata al gato y espero haberlo tenido bueno. Ya, pero siempre que me pasa o que tengo una mala es por culpa del ejercicio de membrana. Ya, aquí me están dando el medio externo, ya me dicen cuál es el medio extracelular. Perdí el mouse, aquí está. Medio extracelular, todo esto que está de aquí hacia afuera, ¿ya? Y el citoplasma o medio interno, y aquí lo tenemos de aquí hacia adentro. Entonces aquí podemos ver que tenemos muchos puntitos azules afuera y pocos puntitos azules en el citoplasma. Entonces los puntitos que se encuentran acá empiezan a presionar a los que están más cercanos a la membrana plasmática. Y esto, al ser presionados, ¿ya? Por la fuerza que hay mucho más presión en el medio externo debido a que hay mayor concentración, ¿ya? Estos progresivamente van a empezar a pasar. Pasan de un sector a otro, de una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Y esto es lo que se conoce como transporte a través de la membrana plasmática. Ahí le estamos haciendo toda la rayita ahí para que la Catalina pues vea el video, ¿ya? Entonces, progresivamente, las partículas que están un poco más afuera o no tan pegadas a la membrana van presionando y apretando a las que sí lo están, ¿ya? Y de esa manera las partículas pasan de una zona de más concentración a una zona de menos concentración hasta que se alcance el equilibrio. Si no se alcanza el equilibrio, van a seguir presionándose y van a seguir pasando. Por lo tanto, lo que busco, como les decía, la célula siempre va a estar en este estado de desequilibrio, ya sea que afuera tenga más concentración y pase eso mismo que están viendo ahí, o al revés, podría ser que adentro haya más concentración que afuera, y las partículas en ese caso saldrían, ¿ya? A la célula no le gusta gastar su propia energía para poder permitir el paso de partículas. Ya no le gusta, pero lo tiene que hacer en algunos casos cuando esa partícula, por ejemplo, es un desecho.
Si la partícula fuera un desecho, no le queda otra opción más que pagarlo. Ya, chuta, necesito a alguien que me saque la basura. Y lógicamente la basura se genera en el interior de la célula. Entonces, para poder sacarla, probablemente tenga que pagar. Probablemente, no siempre así. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como a favor de gradiente, como esa ley. ¿Ya? De una zona de más concentración a menos concentración. ¿Por qué estoy usando este PPT? Porque creo que mi PPT antiguo es mejor que el nuevo, que el que vimos la semana pasada. Por eso les cambié las imágenes. Creo que este está mucho más explicativo. ¿Ya? Eso es lo que se conoce entonces como transporte pasivo y vuelvo a repetir, no gasta energía. ¿Ya? Este es el primer transporte. ¿Ya? Vamos al otro. Y aquí la misma figura, ¿ya? Tenemos mucha más concentración afuera que adentro. Imagínate que yo quisiera tomar esta partícula que está aquí y la quisiera sacar. Tengo que romper la fuerza de presión que hacen todas estas que están aquí. Es como que aquí afuera está la micro llena. Claro, aquí en el sector extracelular está la micro llena, está lleno de personas, y yo estoy aquí solo y quiero entrar. Tengo que entrar empujando. ¿Ya? Típico cuando uno va apurado en la micro en la mañana, yo también me fui colgando en una micro precisamente por lo mismo, porque la micro, yo vivía en Franque más encima, y en Franque la micro, yo vivía en la entrada, y se traía toda la gente de atrás, pues entonces la única opción que tenía, si quería irme, no irme colgando, era entrar empujando. ¿Ya? Entonces aquí no me quedaba otra opción que entrar empujando y quedaba todo cansado. ¿Ya? Y precisamente aquí, para poder pasar esta partícula que está aquí, y que rompa esta fuerza de la concentración, la gradiente de concentración, para poder romperla, tengo que forzosamente gastar energía. Ya siempre los transportes de una zona de menos concentración a una zona de más para romper esta fuerza van a involucrar un gasto energético. Ahora, como decía, ponte tú que esta sea una partícula que se necesita afuera, no la puedo tener adentro. Como la necesito afuera y no la puedo tener adentro, pese a que afuera hay más, voy a tener que sacarla gastando. Y la célula dice, ya saquen ATP y paguen el gasto. ¿Ya? Porque el ATP es la molécula energética y la vamos a ver, ese es el ATP. Y el ATP, ¿ya? Es como un billete de 10 lucas. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 3 lucas. Aquí tengo otras 3. Y aquí tengo las finales, las 4 lucas finales. Entonces, de este billete que tiene la célula va rompiéndolos y los va sacando el grupo fosfato. Entonces, rompe un grupo fosfato y ahora se quedó solo con 2. A esos 2 grupos fosfatos le puede sacar otro más, ¿ya? Y se queda con uno solo. Entonces, va perdiendo valor este billete. ¿Ya? Ahora, ¿puede recuperar los grupos fosfatos? Sí. ¿Ya? Y de esa forma la célula puede recuperar su molécula de ATP que tanto trabajo le costó. ¿Cómo lo recupera? Consumiendo glucosa y consumiendo oxígeno. ¿Ya? Entonces, consumiendo sus nutrientes, es que el ATP puede recuperar su poder biológico o fisiológico, no biológico, fisiológico, energético fisiológico, ahí ya para que sea más rimbombante el nombre. ¿Ya? Eso vimos, creo, la semana pasada. Hasta aquí quedamos. ¿Ya? Estamos haciendo repaso de todo esto porque vuelvo a repetir, esto es súper importante. Ya, súper importante porque cuando entra, este es un ejercicio de nivel medio difícil. ¿Ya? Más tirado para difícil que medio, pero de medio difícil. ¿Ya? Ahí tenemos un GIF animado que espero que se vea, sí se ve. Medio entrecortado, pero se ve. ¿Ya? Y ahí tendríamos el transporte pasivo. ¿Ya? Este es un tipo de transporte pasivo, ¿ya? De hecho se ve, poquito se ve, pero se ve, porque aquí en este sector, ¿ya? En todo, voy a tratar de marcarlo, en todo este sector de acá, voy a suponer, no, en realidad no hay nada que diga que así, vamos a suponer que este es el medio externo. Y aquí adentro es el citoplasma o medio interno. Entonces estoy pasando más partículas de una zona de más a una zona de menos. No siempre así, puede ser que el medio interno sea positivo, tenga mayor concentración, el medio interno sea negativo, también puede pasar. ¿Ya? Solo que aquí veo más partículas. Ahí tengo una partícula, ahí tengo otra, ahí tengo otra, aquí tengo otra, y acá adentro no veo ninguna. Entonces, estas presionan para que puedan pasar.
Cuando hay transporte pasivo, ¿ya? Nosotros vamos a realizar los transportes, vuelvo a repetir, de una zona de más a una zona de menos sin gastar energía. Cuando eso pasa, dependiendo de la naturaleza química de la partícula puede pasar por la bicapa fosfolipídica o puede pasar por una proteína de membrana. Si pasa por la bicapa fosfolipídica, siempre va a ser difusión simple, siempre, ¿ya? Toda partícula que pase por la bicapa fosfolipídica cumpliendo esta regla de una zona de más a una zona de menos, siempre va a ser difusión simple. Y si la partícula pasa por una proteína de membrana, vuelvo a repetir, de una zona de más a una zona de menos, porque el transporte activo va a ser al revés, va a ser de menos a más y vamos a tener también vamos a tener que usar una proteína de membrana. Entonces, ojo con eso. Si aquí nosotros usamos una proteína de membrana para pasar de una zona de más a una zona de menos, nosotros lo definimos como difusión facilitada. Así de sencillo. Y esto es un transporte pasivo, ¿por qué? Porque no gasto energía, que es la base. La base de todo esto radica en estas dos figuritas que están aquí. Transporte pasivo a favor de gradiente y transporte activo en contra de la gradiente. Como el transporte aquí es contra la gradiente de concentración, gastamos ATP. Así de simple. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué características presenta el transporte pasivo? Muy simple. ¿Y qué moléculas se movilizan por transporte pasivo? Veámoslo al tiro, que creo que la explicamos. Normalmente, las sustancias pequeñas, muy pequeñitas, ¿ya? Y que no tengan una carga eléctrica, sean apolares, ¿ya? Como los gases respiratorios, podrían pasar por la bicapa fosfolipídica. Por lo tanto, sería como querer que nosotros pasáramos por entre medio de una reja. Como los perfiles de la reja no tienen el espacio suficiente para que nosotros podamos pasar, nos separa de una zona con otra. ¿Ya? Pero mi gato o mi perrito es capaz de pasar entre medio de los perfiles porque es lo suficientemente chico para poder pasar entre medio. Ese sería el caso de un transporte pasivo. ¿Qué mejor ejemplo se me acaba de ocurrir? ¿Ya? Entonces, la partícula es tan pequeña que pasa entre medio de los fosfolípidos y pasa de una zona de más a una zona de menos. ¿Ya? Entonces, sustancias pequeñas y sin carga eléctrica. Ahora, hay sustancias pequeñas que lamentablemente tienen carga eléctrica, como el ion sodio, que el ion sodio, el cloro, son más chicos que el oxígeno y el CO2 en tamaño molecular. Son mucho más chicos. El problema es que tienen carga eléctrica. Y como tienen carga eléctrica, rebotan y rebotan y rebotan y rebotan en la membrana, porque aunque pillan el espacio entre medio de los fosfolípidos, no pueden pasar, ya porque tienen carga eléctrica. Los repele la bicapa fosfolipídica. Entonces, la única opción que tienen para entrar. Hola Vicente, acabo de ver ahí que te conectaste. Hola, profe. Hola. La única opción que tienen para entrar la partícula es por la proteína de membrana. Entonces, las sustancias que tienen carga eléctrica, ¿ya? Y que son, como digo, pueden ser tan pequeñas o incluso más pequeñas que el oxígeno o el CO2, que son los mejores ejemplos de moléculas que se pasan por la bicapa fosfolipídica. El sodio, el cloro, cualquier ion, como tiene carga eléctrica, tiene que pasar por una proteína de membrana. No le queda otra opción. Tiene que pasar por una puerta específica para eso, ¿ya? Y ese transporte, vuelvo a repetir, es fácil. La difusión en realidad se llama difusión facilitada por proteínas de membrana. Ese es el nombre completo del transporte, ¿ya? Y ahí ya me está indicando que es una proteína lo que permite el paso, ¿ya? La difusión simple se llama simple o simple difusión. De hecho, cuando yo era chico lo estudiaba como simple difusión. Y la simple difusión era por bicapa fosfolipídica, ¿ya? No tiene un nombre tan rimbombante quizás, ¿ya? O en su defecto, la partícula es muy grande, tan grande que no puede pasar por la bicapa fosfolipídica sin romperla. Y la célula no va a sacrificar la bicapa, pero tiene que entrar esa partícula sí o sí. La glucosa, por ejemplo, la glucosa me va a permitir respirar, me va a permitir generar energía, ¿ya? Recuperar mi billetito de ATP. ¿Ya? Entonces, claramente, la glucosa va a tener que pasar por una puerta específica, una compuerta de glucosa, y esa compuerta es una proteína de membrana. ¿Ya? Y al igual que la figura que se ve ahí, pasan de una zona de más a una zona de menos. No se ve ahí mucho, pero el menos, ahí vamos a cerrarlo.
menos. Y como pasamos de una zona de más concentración a menos concentración, el transporte es, no se olviden, pasivo. ¿Por qué no gasta energía? ¿Ya? Ese es el requisito. La base de todo esto es, ahí para el Vicente que llegando un poquito más tarde, si el transporte es a favor de gradiente, es pasivo y no gasta energía. Si el transporte va contra la fuerza de la concentración, o sea, de menos a más, en resumidas cuentas, tiene que ser un transporte activo, ¿ya? Porque tengo que aplicar energía. La célula va a cansarse, en resumidas cuentas, para poder movilizar esta partícula que tiene que sacar o que tiene que entrar. Ahí depende, vuelvo a repetir, de cómo estén la concentración de los medios, ¿ya? Del medio externo o del medio interno. Pero tiene que gastar energía. Siempre hay gasto energético en el transporte activo. Ahora, que el transporte pasivo se realice por la bicapa fosfolipídica, en el caso de la difusión simple, o por las proteínas de membrana, en el caso de la difusión facilitada por proteínas de membrana, eso radica esencialmente en la naturaleza química de la partícula que estoy moviendo, ¿ya? Si la partícula es pequeña y no tiene carga eléctrica, por la bicapa puede pasar. Si al contrario, la partícula es pequeña, pero tiene carga eléctrica, ¿ya? O las partículas grandes, si la partícula tiene carga eléctrica o es grande, va a tener que forzosamente pasar por una proteína de membrana y no le queda otra opción. Así de simple. Y ahí quedamos la semana pasada. Ya todo esto hicimos como de nuevo una recapitulación, nos tomó como 36 minutos. ¿Ya? Ahí quedamos la semana pasada. ¿Por qué quería explicarlo bien? Porque el transporte activo, que está ahí presente, ¿por qué es transporte activo? Muy sencillo. Miren, cuenten las partículas que se encuentran en este lado de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una que está entrando, ya no la voy a contar, y una que está saliendo, ya, tampoco la voy a contar. Tengo 6 acá, en este sector, 6. Y aquí en este sector de acá abajo tengo 1, 2, 3 y no voy a contar las que se están moviendo. O sea, aquí abajo tengo 3. Esta es la zona de más y esta es la zona que tiene menos. Entonces, si yo quiero tomar esta partícula, la que se está moviendo, y quiero sacarla de una zona de menos a una zona de más, no me queda otra opción que pagar. ¿Y cómo pago? Con energía, con ATP, la energía celular. Ya ese es mi billetito. ¿Y quién me cobra? Por eso se aparece el ATP aquí. Las proteínas, hay unas proteínas específicas que son las únicas que pueden hacer o permitir este tipo de transporte. Estas proteínas tienen como un ejemplo súper arcaico. Yo creo que los conocieron, no creo que se acuerden, pero yo creo que los conocieron. Los teléfonos públicos. ¿Ya? Los teléfonos públicos al que uno tenía que ponerle una monedita para tener, con suerte, llamado a fijo, me acuerdo que eran 3 minutos, y a celulares eran como 30 segundos el que uno podía hablar por 100 pesos en ese tiempo. ¿Ya? Bueno, ahora, por ejemplo, las slots, como le llaman ahí en Twitch, o en el casino, las máquinas tragamonedas tienen un espacio donde uno le coloca una moneda o una ficha para poder activarla. Aquí la proteína de membrana es igual que el slot, es igual que la máquina tragamonedas. Tiene un espacio químico, literalmente, donde la molécula de ATP se acopla. Por eso ahí aparece ATP. Entonces, esta proteína, para poder abrirse y generar este movimiento, yo tengo que forzosamente abrirla con ATP. Me cobra, en resumidas cuentas, me está cobrando una molécula energética. ¿Ya? Entonces yo coloco una molécula de ATP aquí y la partícula, la compuerta se abre y se le permite el paso a esta partícula. ¿Ya? Así funciona el transporte activo. ¿Ya? Esas proteínas muchas veces se conocen como proteínas translocadoras o canales iónicos. Cualquiera de los dos términos es válido. ¿Ya? Proteína translocadora, que es como un término muy antiguo. También se les conoce como canal iónico, como bombas. Ahí sí, perdón, pido disculpas. ¿Por qué? Porque se me confunden después, porque las bombas trabajan en el transporte activo, pasivo. ¿Ya? Transporte pasivo, esta proteína que está aquí, roja, que permite el paso de esta partícula de una zona de más a una zona de menos, normalmente es un canal iónico. Normalmente, ¿ya? Esa proteína translocadora rosada que se ve ahí, lo más seguro es que sea una bomba.
Y al igual que las bombas, las motobombas o las bombas que extraen cosas, gastan energía. ¿Ya? Igual. Por eso, de hecho, se llaman bombas, porque bombean. Y al bombear, gastan energía y la única energía que pueden gastar es el ATP. ¿Ya? En realidad, los nombres igual tienen una lógica. Ahí está. ¿Qué característica presenta el transporte activo? Muy sencillo. Ahí está. ¿Y qué moléculas se movilizan por transporte activo? A ver, cualquier partícula. ¿Ya? Las moléculas que se mueven por transporte activo en realidad puede ser cualquiera. Puede ser una partícula grande, una partícula chica, con carga eléctrica, sin carga eléctrica, da lo mismo. El problema es que lo tengo que mover de una zona de menos a una zona de más, al revés del transporte pasivo. Y como lo tengo que mover al revés, voy a gastar ATP, voy a gastar energía. Ese es el problema. ¿Ya? Y el por qué se usan. ¿Y qué característica principalmente tiene el transporte activo? Siempre, pero siempre gasta energía. Es todo lo contrario al transporte pasivo energéticamente hablando, que es lo que a la célula le importa. A la célula le importa si gasta energía o no la gasta. Ella trata siempre de no gastar. ¿Ya? Si gasta energía, pucha, no me queda otra, ya hay que sacar esto, no, hay que sacarlo porque si no me muero, ya tengo que sacarlo. O en su efecto, es una partícula para la cual ella fue creada, como la neurona, por ejemplo. Las neuronas, cuando liberan los neurotransmisores o cierto tipo de neurotransmisores, a veces lo hacen con transporte activo. Y es el por qué la neurona se agota, pierde energía. Y por eso el sistema nervioso, después de mucho pensar, por ejemplo, o estar estudiando así intensivamente mucho rato, nos cansa. Efectivamente, se van a cansar. Y se cansan porque todas sus neuronas están gastando energía en un transporte activo probablemente. ¿Ya? Así que ojito ahí, ¿eh? Si estaban en la casa o cuando la pandemia, no, si no tuviste 2 años en la casa sin hacer nada, mentira, estaba estudiando y como estaba estudiando gastaba energía. No es lo mismo que una contracción muscular, pero gasta energía igual. ¿Ya? En lo segundo, ¿ya? La primera, por sobre todo los gastos energéticos en el organismo, son la contracción muscular. La segunda es la conducción del impulso nervioso, que es lo que hacen las neuronas. Entonces las neuronas sí gastan y mucha energía. Y después de eso podrían ser las secreciones hormonales, que también gastan un porcentaje más o menos alto de energía. El problema es que no las controlamos. ¿Ya? Entonces no sabemos cuánta energía vamos a gastar ahí. Eso, pues. ¿Queda claro? Ahí sí ya ahí vimos el transporte activo. Po. Ahí quedé conforme. Ahora me siento conforme. La semana pasada ya quedó intranquilo. No sé por qué decía, pues siento que no me entendieron. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Ninguna, profe. Ninguna, dice Ángel. Ya. Vamos entonces con algunos Ninguna, ejemplos. Ninguna, dice también el Vicente. Perfecto. Vamos entonces con algunos, no, sí, ejemplos, en realidad son animaciones, ya que les voy dejando para que no sea tan latoso el tema. Ahí tenemos un gasto. Esta creo que la vimos la semana pasada. Ya que esta es una figura legendaria muy antigua, este GIF animado, y es súper útil. De hecho, ahí se ve, ustedes pueden ver que acá en el medio externo, en el fluido extracelular, hay muchísimo más sodio que adentro, en el citoplasma. ¿Ya? Y ahí estamos sacando el sodio. Y lo estamos sacando contra la gradiente de concentración, porque adentro hay poco, afuera hay mucho, y la proteína, miren, me cobra la desgraciada, pero tampoco es tan desgraciada, porque me hace un 2 por 1. Me permite sacar el sodio contra gradiente y de paso, como ya está abierta y apuntando hacia afuera, ingresa potasio contra gradiente también, porque miren, hay muy poco potasio afuera y mucho potasio en el citoplasma. Entonces, poder ingresarlo podría ser quizás un problema de gradiente. Entonces, la proteína me dice, no, tranquilo, yo muevo los dos, ¿ya? Y me pagáis una vez nomás. Entonces, saca el sodio, que tiene que estar afuera, ingresa el potasio, que tiene que estar adentro. Y las cargas, en cierta forma, se mantienen en equidad, ¿ya? Porque ahí, en ese caso, los dos iones tienen carga positiva. Esa es la famosísima bomba de sodio-potasio. Y todas las bombas cobran, todas, ya, unas más, otras menos, movilizan distintas cosas. Por ejemplo, hay una bomba que se llama bomba de sodio, de sodio-glucosa, esa también, donde el sodio se saca contra gradiente, pero la glucosa se mueve a favor de gradiente. Hay bombas que hacen doble juego a veces.
¿ya? Aquí hace doble juego, pero lo hace en sentidos opuestos. ¿Ya? Hay veces que lo pueden hacer en ambos sentidos, ya también puede pasar. Pero esencialmente ahí no es tan específica la pregunta. Normalmente lo que se ha visto con las preguntas de este contenido, desanimé el tío, ahí sí, de esta materia es las preguntas las gradientes. ¿Ya? La dirección del movimiento. ¿Por qué el sodio se mueve? ¿Por qué el sodio se está sacando? Simple, porque tiene que existir más sodio afuera que adentro. Y cada vez que lo saquen, ¿por qué se gasta energía? Porque tengo que romper la fuerza de la gradiente. Como que esas son las preguntas regulares, ¿ya? Cuando se habla de transporte activo, porque normalmente las preguntas son de transporte pasivo. Ahí hay otro ejemplo, ahí está, po. Ahí está, miren. Aquí en este caso estas proteínas me cobran igual, ¿eh? Las dos me cobran. Lo que pasa es que ya perdí ahí está el mouse. Miren, aquí yo voy a entrar sodio, que es la bomba de sodio-potasio, y entrar potasio, perdón, y sacar sodio, glucosa, sacar sodio. ¿Ya? Esta que está acá, la voy a marcar. Esta que está acá, que dice antiporte acá abajo, es la bomba de sodio-potasio. Es una bomba que ejecuta un movimiento que se llama antiporte activo, porque es un transporte activo. ¿Ya? Y la sin porte, miren esta bomba que está aquí, permite el ingreso de dos moléculas en la misma dirección. Aquí está, por antiporte, esta bomba lo que hace es sacar una, ingresar otra. Ese es un antiporte, cuando se hace un movimiento en sentidos opuestos. ¿Ya? Se ingresa una partícula y se saca otra. Cuando se ingresan dos partículas en conjunto, todo esto por transporte activo, se llama sin porte. ¿Ya? Nunca he visto estas preguntas, pero en realidad tengo que mencionarlo porque el transporte activo se divide en dos, ¿ya? Igual que el transporte pasivo. El transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. El transporte activo se divide en dos, en antiporte y sin porte. ¿Cuál es el antiporte? Cuando una partícula entra y la otra sale, como esas puertas giratorias que hay en algunos edificios que permiten que una persona entre y que otra persona salga. Así mismo. Y esa puerta me está cobrando, sí, sería la única diferencia. ¿Ya? Sin porte es que la puerta es muy grande y permite el paso de dos partículas, de dos personas simultáneamente, porque es súper grande. ¿Ya? Ese sería sin porte. Y todo esto, vuelvo a repetir, me cobran. ¿Ya? Aquí siempre hay gasto energético. ¿Ya? Siempre en estos dos casos hay gasto energético porque es transporte activo, para que no se les pase. Hay otro tipo de transporte activo, ¿ya? Que es este. ¿Ya? Ojo con esto, porque esto es muy engañoso, ¿ya? O suele ser muy engañoso. ¿Por qué? Porque, miren, ustedes están viendo aquí una partícula que se ingresa al interior de la célula. Acá dentro de la célula no se ve que hay más partículas. Aquí afuera había una sola, pero es enorme. Entonces, como la célula, uno dice, ya, entonces está pasando a través de la membrana o está entrando a la célula de una zona de más a una zona de menos, no debería gastar energía. ¿Ya? O aquí también, pues miren, aquí se están ingresando partículas y se están creando estas como vesículas, estas bolsitas, y está pasando de una zona de más a una zona de menos, no debería gastar energía. Pero miren lo que se está perdiendo. Se está perdiendo una porción de la membrana plasmática para generar la vesícula. Y como hay pérdida de energía producto de eso, es una variante del transporte activo. Esta es una variante del transporte activo, porque como se pierde energía y sacrificando una porción, una parte de la membrana plasmática, se definen como tal. ¿Ya? Y esos son la endocitosis, que es el ingreso de partículas sólidas, líquidas, etc., y la exocitosis, que es sacar lo mismo, sacar partículas sólidas, sacar partículas líquidas. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, sacrificando parte de la membrana. Y como hay un sacrificio de la membrana se corta. No sé, pues. Llegó un camión, está afuera de su casa y adentro tiene lingotes de oro y tienen que entrarlo a su casa. Créanme que los lingotes de oro son tan valiosos que yo los voy a entrar como sea. Voy a derribar el muro para que el camión entre y después voy a reconstruir el muro. ¿Me va a costar plata? Sí, pero los lingotes de oro que acabo de ingresar son mucho más valiosos. ¿Ya? Voy a ganar mucho más botando el muro y volviéndolo a construir. ¿Ya? La célula aquí hace lo mismo. Rompe su muro protector,
rompe su membrana plasmática para ingresar una partícula que cuando se rompa, se degrade, le va a generar muchísima más energía de la que perdió con esa porción de membrana. Entonces el sacrificio vale la cuenta, ¿ya? O vale la pena, ¿ya? Ese sería entonces la endo y la exocitosis. La endo es de latín ingresar, entrar, ¿ya? Por eso el sistema se llama endocrino, secreciones internas. Eso significa endocrino. Endocitosis es ingresar a la célula, ¿ya? Del latín ingresar a la célula. Exocitosis, el sistema exocrino también existe y son todas las secreciones. Sacar cosas hacia afuera, la secreción lagrimal, la secreción sudorípara, la secreción mucosa, salival, etcétera. Todas esas, las feromonas, todas esas son secreciones hacia el medio externo. Por eso se llama exocrino ese sistema. En este caso, la exocitosis es sacar cosas de la célula. Exo es sacar, endo es ingresar, para que no se le olvide, ¿ya? Es un prefijo en latín, no es más complejo que eso. Las más preguntadas son dentro de la endocitosis, la fagocitosis, que es comer, fago viene del latín comer, ahí está. La célula come partículas sólidas, por eso dice sólidas. La pinocitosis, que la célula en realidad está ingresando agua en grandes cantidades. ¿Por qué lo hace? Porque muchas veces necesita nivelarse rápidamente, necesita recuperar mucho más fluido que el fluido que se mueve de forma directa por la membrana plasmática, que es más lento, ¿ya? Entonces es como que ustedes hagan una gran bocanada, hagan como que traguen así mucho aire con la boca, ya, la célula aquí hace lo mismo, pero ingresando agua, pero en grandes cantidades, ya para poder nivelarse. A veces vienen algunos fluidos o partículas en el interior que también le pueden favorecer, entonces para las células es óptimo hacerlo. Las células vegetales suelen hacer pinocitosis a veces, no siempre, ¿ya? La célula animal sí puede hacerlo para compensarse de forma rápida. Y este caso, endocitosis mediada por receptores, este es el caso neuronal. ¿Ya? La neurona libera ciertos receptores y cuando los receptores se acoplan, eso genera un cambio y muchas veces se generan estas vesículas en que de una neurona a otra se asimilan neurotransmisores, ¿ya? Este caso es bien especial, yo hasta lo omitiría, lo dejé nada más que para que lo vean, que existe, ¿ya? Pero en realidad hay que concentrarse en la fago y en la pinocitosis. Fagocitosis, los glóbulos blancos. ¿Ya? Es el mejor ejemplo. En el electivo estamos viendo los glóbulos blancos, así que fagocitosis es su gran mecanismo, ¿ya? Y gastan energía, los glóbulos blancos gastan caleta de energía en esto, producto de esto. Comerse una bacteria le significa un gasto energético porque pierden una porción de membrana, pero con la bacteria adentro, cuando la consigan desarmar, también van a obtener un beneficio energético y probablemente recuperen la energía perdida, ¿ya? Eso. Esos serían como todos los transportes que existen. Hoy día vimos todos los transportes. La semana pasada vimos la composición de la membrana, hoy día rebasamos un poquito y vimos todos los tipos de transportes existentes, ¿ya? Me falta una cosa que la voy a explicar así someramente porque quiero verlo la próxima semana. Ya no lo alcanzo a ver ahora. Porque, insisto, esta parte de la membrana trato de verla con calma. ¿Por qué la veo con calma? No es que me esté excusando de porque vamos a ver 3 clases de membrana, no. Porque gran parte de los ejercicios complicados radican aquí, ¿ya? En la parte del común, del electivo ya es otro verso. En el electivo probablemente aquí el ejercicio sea muy difícil, ¿ya? Y me empiezan a aparecer ejercicios que yo creo que tienen que haber visto con el legendario vasito, ¿ya? El clásico vasito. Pero antes de pasar al vasito, creo que tengo un mini resumen. Perfecto. Ahí sí, ¿ya? A mí nomás se me ocurre hacer estas modificaciones in hot, como le dicen los norteamericanos. Ahí sí. Ya, miren. Para resumir, todo lo que vimos hoy día. Y después me voy a pasar al vasito. Membrana celular. Ahí está la membrana y su composición, ¿ya? Composición, lo vimos la semana pasada. Función, lo vimos hoy día. Composición, 3 componentes básicos: fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Ya recuerden que los carbohidratos siempre dan hacia afuera, hacia el medio externo. Las proteínas pueden ser de 2 tipos: proteínas de membrana y proteínas integrales, ¿ya? Las proteínas, miren, aquí están. Las proteínas de membrana integrales serían esta morada. Recuerden que yo distingo colores básicos. Este sería morado.
y esta que se ve rosado, ya, ese es rosado para mí. Esas dos serían proteínas integrales, ¿ya? Y las proteínas periféricas sería esta de color verde que, si se dan cuenta, no atraviesan por completo la bicapa fosfolipídica. Entonces, este es un receptor. Si una partícula se ubica aquí afuera, lo más seguro es que la célula la reconozca, ¿ya? Pero no le va a poder permitir el paso a través de esta que está aquí, esta verde. Lo más seguro es que la que se abra sea la que está al lado. Entonces aquí esta proteína va a permitir el ingreso a la partícula y la partícula va a pasar porque la verde la reconoció primero. Son como sensores, ¿ya? Entonces hay dos tipos de proteínas, las puertas y los sensores. Así de simple, ¿ya? Como la puerta del supermercado. Si ustedes se dan cuenta, ustedes se colocan afuera del supermercado y la puerta, que es automática, se abre sola. Si ustedes están muy lejos, no se prende la lucecita y no se le abre la puerta. Es exactamente igual. Si el sensor, la proteína periférica, lo reconoce, se va a abrir la proteína de al lado, ¿ya? La proteína integral, y les va a permitir el paso a la molécula de la sustancia química, y después se va a volver a cerrar. Así de sencillo, ¿ya? Y los carbohidratos buenos, que son como estos pelitos que se ven de color aquí amarillo, ¿ya? Esos serían los carbohidratos que siempre están hacia el medio externo. Y los fosfolípidos, que miren ahí cuántos fosfolípidos hay en comparación con proteína y carbohidratos, son los que dominan, ¿ya? Siempre van a encontrar mucho más fosfolípidos. Por eso les decía que aproximadamente un 85% de la membrana plasmática son fosfolípidos. El 14%, ya menos, 13%, ya son proteínas. Y el resto, 2%, son carbohidratos. Y me faltó una molécula. Esta que aquí apenas se ve, que es de color amarillo, un amarillo más intenso, en realidad un naranjo a los carbohidratos. Esto es el colesterol. Y el colesterol de membrana, por favor, no lo olviden, no aparece aquí, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece aquí? Porque el colesterol de membrana es exclusivo de las células animales, no existen los vegetales. Por eso cuando ustedes comen vegetales no ingieren colesterol, ¿ya? A diferencia de cuando uno ingiere productos de origen animal, sí tiene colesterol. Ahora que hay dos colesterol, uno bueno y uno malo, ese es otro verso, ¿ya? Eso es nada más que bioquímica. Y la función que vimos hoy día, aquí está, dos tipos de transporte, no se olviden. El que gasta energía, que es el pasivo, pero al revés. El que gasta energía, que es el activo, y el que no gasta energía, que es el que le gusta la célula y toda la cuestión, que es el pasivo. No se olviden, no cometan mi error, no los confundan, ¿ya? Transporte pasivo no gasta energía, transporte activo gasta energía. Y ahí están los dos tipos de transporte pasivo. La difusión simple, y ahí la difusión facilitada, y la otra, ahí está, simple y facilitada, ¿ya? Y me falta uno, la osmosis. Y ese, ¿no le para atrás? No, no era para atrás, pues era para adelante. La osmosis es el vasito. Y de eso, pero les doy firmado que les va a tocar un ejercicio. De hecho, normalmente es uno de los 3 primeros ejercicios en la prueba. Entonces, por eso es tan importante. Y por eso hay muchos. Y por eso la próxima clase vamos a hacer muchos ejercicios de osmosis, ¿ya? Antes de pasar al activo. La difusión simple es por la bicapa fosfolipídica. Entonces, aquí uno incluso, esto va a ser una línea que voy a bajar, la voy a borrar. Simple, lo podría conectar aquí, con la bicapa fosfolipídica. Y la facilitada, vamos a cambiar de color. Color del lápiz, vamos a colocar verde. La difusión facilitada la podemos conectar con las proteínas de membrana. Así de bonito. Ya, no se olviden de eso. Ya, no se olviden de eso. Por muy bonito que haya quedado. Y el transporte activo, el que es mediado por proteínas, recuerden ahí el antiporte, el sinporte, ¿ya? Usa proteínas, ¿ya? Bombas, punto. Gasta energía, también, no olvidar. Activo de ATP, así me lo memorizaba yo. Como el activo usaba ATP, gasta energía, ¿ya? Y el otro es el mediado por vesículas. Claro, que es el que vimos recién en la figura anterior, que es esa. Vesículas porque se generan bolsitas. Bolsitas con un sólido o bolsitas con un líquido.
Y ahí depende si la endocitosis es fagocitosis, porque la endocitosis se divide en 3: fagocitosis, pinocitosis y mediada por receptores. Olvídense de la mediada por receptores porque eso es del sistema nervioso y no lo preguntan. Pero sí la fagocitosis y la pinocitosis. Entonces la célula puede comer por fagocitosis o puede tomar por pinocitosis. ¿Ya? Cuidado ahí con la pinocitosis el fin de semana. Y eso. Y eso, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. Y eso. ¿Queda claro? Ahora sí me siento conforme. Ahora siento que vi todo como corresponde. Ángel, Sí, Vicente. quedó claro. ¿Quedó clarito? Quedó claro. Sí. Perfecto. ¿Y el ángel? ¿Qué dice el ángel? ¿Qué dice el pueblo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Voy a suponer que sí, antes de terminar. Miren, la próxima semana voy a dejar aquí la inquietud, voy a dar una breve explicación y voy a dejar una pequeña inquietud. Este ejercicio es un legendario ejercicio. Yo vi ejercicios así cuando di la PA, o sea, 21 años atrás. ¿Ya? Así que este ejercicio se viene repitiendo hace muchos años y al DEMRE le encanta ponerlo. Un vasito, un vaso, un medio, que es separado y generando dos medios. El medio A, que se ve ahí, y el medio B. ¿Dónde está mi mouse? Ahí está, el medio A y el medio B. Dos medios, separados por una membrana, que ahí está la línea prepicada o prepunteada en rojo. Ese vendría a ser la membrana plasmática. Eso que está ahí vendría a ser la membrana plasmática. Entonces, a través de esta membrana plasmática, las partículas pasan de una zona hacia otra. Recuerden que a la célula le encanta hacer los transportes por transporte pasivo. Por lo tanto, no va a ser un movimiento por transporte activo si no se le autoriza. No le gusta, no lo va a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos transportes con estos vasitos, ¿ya? Son por transportes pasivos. Y por ende tenemos que cumplir esa regla del transporte pasivo, de una zona de más a una zona de menos, porque son la gran mayoría de los transportes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que aquí tenemos sal. Miren, 10 gramos de sal, 20 gramos de sal. Hay una que está más concentrada que la otra, ¿sí o no? Hay una que tiene más sal que la otra. Por lo tanto, los movimientos, el flujo de sal, de sodio y cloro, bueno, aquí el sodio y el cloro en el agua se disocia, se separa en sodio y cloro, ¿ya? El cloruro de sodio, perdón. Siempre se va a disociar como buena sal, producto de la unión de un ácido con una base. ¿Ya? Acuérdense que eso suele, no, creo que ya ni se pregunta en química, le han quitado tanta materia bonita en química, pero bueno. Entonces, en este vasito, en este medio vaso, en este medio, ¿ya? Medio químico, que tiene 1 litro de agua, por cierto, ¿eh? Y acá también tenemos 1 litro de agua. Entonces, el agua está en equilibrio, está en igualdad. Lo que está en desequilibrio es la sal. Entonces vamos a tener aquí mayor concentración de sal, aquí tenemos menos concentración de sal. Y si cumplimos la regla del transporte pasivo, la sal se va a mover de aquí para acá. ¿Sí o no? Sí que sí, sí que sí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió eso que acabo de explicar? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vale, vamos a pasar entonces de una zona de más a una zona de menos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el medio B tenga 15. La próxima semana les juro que coloco la tableta para poder escribir. Y el medio B, perdón, tenga 15, pierda 5 y el medio A gane esos 5, quede con 15. Esto alcance el equilibrio. Eso buscan las soluciones, alcanzar el equilibrio. Pero aquí hay un principio y hay algo que se me está escapando. Y ahí viene la definición de la osmosis. Y esa la vamos a ver la próxima semana. Aquí estoy nada más que estoy como precalentando la inquietud, los motores. ¿Ya? ¿Y el agua? ¿Se habrá movido el agua? ¿Se habrá movido junto con la sal? Junto en la misma dirección de la sal, de una zona de B, perdón, de una zona de más a menos, en dirección de B a A, porque ahí está la flecha en verde que indica la marca de la sal, del movimiento de la sal. El agua, y esa es la definición de osmosis.
siempre se va a mover en sentido opuesto a la dirección del soluto. Si el soluto, que es la sal, se movió de B hacia A, como ustedes lo pueden ver ahí en la flecha, hasta alcanzar el equilibrio, el agua, para mantener ese equilibrio, tiene que forzosamente moverse en sentido contrario, de A a B. O sea, tiene que esto ser cíclico. Si uno se mueve en una dirección, el otro tiene que hacerlo en el sentido opuesto. Si el soluto se movió de B hacia A para alcanzar el equilibrio, el agua, para mantener ese equilibrio, tiene que moverse de A a B. No se olviden de eso, porque la próxima semana aquí mismo vamos a empezar de nuevo. No les voy a pasar lo de la membrana de nuevo y los tipos de transporte, sino que vamos a partir al tiro con esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Mira, voy a saltarme todo esto que le había puesto. Porque las soluciones, ya, a las células las van a afectar. Y hay ciertas soluciones que las van a hinchar, las van a hacer ganar agua a las células, como en el medio, como en el que dice medio hipotónico, y hay otras que las van a hacer que pierdan agua. Por eso cuando yo alineo la ensalada a la hora de almuerzo y no me la como completa y guardo la mitad para la tarde, cuando saco la ensalada de tomate, particularmente con el tomate, con la otra también pasa, pero con el tomate se nota más. Saco mi fuentoncito con tomate, ya, tiene un montón de agua. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa agua? ¿Fue el frío del refrigerador? No. Pasó algo que muy parecido a lo que pasa aquí. ¿Por qué antiguamente se usaba sal para desecar la carne? Eso lo vamos a ver la otra semana. Se los dejo ahí, para que no se pierdan. La humedad salía. Justamente, y ese principio es este mismo principio que estamos viendo. Porque si yo le coloco sal desde afuera hacia adentro, la sal va a empezar a pasar hacia la carne va a empezar a perder agua, porque se mueve siempre en sentido opuesto. Entonces el soluto se mueve en una dirección y el agua se mueve en sentido opuesto. Lo mismo que tienen ahí en la figura del vasito. Y eso lo preguntan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como les digo, y la próxima semana partimos aquí mismo, ¿ya? Ya pues, chiquillos, y la próxima semana va a ser un montón de ejercicios, así que prepárense. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el otro miércoles a la misma hora en el mismo canal, ¿ya? ¿Alguna duda a todo esto? Quizás les dejé más dudas, ya esas dudas las vamos a responder referente a esto la próxima semana, porque como les digo, el ejercicio del vasito es legendario, siempre aparece, ¿ya? ¿Alguna consulta, chiquillos? No. ¿No? Como ¿Ninguna? voy a responder las dudas en la próxima clase. No, profe. Dale, sí, porque para generar la inquietud, ¿ya? Ya, cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Cuídese. Un abrazo. Disculpe por conectarme tarde. Disculpe Sí, por no eso. te preocupes. Puedes ver la grabación, pues siempre la grabación queda disponible apenas la sube Google, porque Google me sube la grabación a la nube y yo la bajo para pasarla a YouTube, ¿ya? Y eso a veces se demora como 1 hora y media. Pero dentro de la tarde yo normalmente les trato de dejar todo al día, ¿ya? Les voy a subir este mismo PPT de nuevo. No, miento, este PPT es antiguo, es antiguo en realidad, para ustedes es nuevo, pero en realidad este PPT era el PPT que yo usaba hace como 2-3 años atrás, ¿ya? El PPT nuevo, que es el que usé la semana pasada, no me está dejando conforme. Ahora sí quedé conforme, ¿ya? Así que también se lo voy a subir este. Cuídense, que estén Muchas muy gracias. bien. Cuídese. Nos vemos. Chao, Chao, profe. chao. Chao, Vicente. Chao, Ángel. Un abrazo. Que tenga una linda semana. Así es, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sí. Se me escapó el ángel ahí, pero sí, nos vemos. Chaito. Chao, chao.